El 27 de abril de 1759 nace en Londres Mary Wollstonecraft, que es una mujer no muy conocida ni siquiera por la feminista, pero es un personaje sumamente valioso, importante, y es una de las primeras representantes del feminismo moderno. Mary Wollstonecraft era de una familia más o menos de clase media. Ella llevó una vida sumamente rica, sumamente accidentada, que es imposible resumir en estos pocos minutos. Y a mí me gustaría decir simplemente unas pocas cosas. En primer lugar, hay que destacar que Mary Wollstonecraft es, como todos los seres humanos, como todos nosotros, parte de su propio tiempo. Y en esa medida está condicionada por muchos de los valores que dominan en su tiempo y al mismo tiempo tiene la capacidad de romper con otros. Ella tiene una dimensión, digamos, de mujer todavía tradicional y una dimensión de mujer revolucionaria. Ella vive en la segunda mitad del siglo XVIII, pues no hay que olvidarlo, y para ese siglo muchas de las cosas que ella hace representan unos avances extraordinarios. Ella tiene de mujer, digamos, todavía tradicional, la relación que mantiene con un estadounidense del cual ella se enamora en Francia, en tiempo de la Revolución Francesa, Imlay, y que finalmente termina engañándole y eso la lleva a ella enamorada entonces a hacer 2 intentos de suicidio que afortunadamente no dieron resultado. Pero al lado de esa dimensión, si se quiere tradicional, ya tiene una dimensión mucho más claramente revolucionaria, que es lo que domina más en ella. Y lo muestra muchas cosas. Desde muy temprano, en 1784, su hermana mayor, Elisa, tenía un problema con el marido, el trato con el marido y un poco la situación a raíz de un parto, y ella le dice que rompa con el marido, que se vaya y abandone el marido. Hay que ver lo que eso significaba en el siglo XVIII. La hermana lo pagó muy mal, fue condenada socialmente, criticada pues por la sociedad y tuvo que trabajar sola y vivir en la pobreza. Ella más adelante tuvo una relación amorosa muy diferente con un pintor famoso de ese entonces, Fuseli o Fuseli, austríaco, pero que vivía en Inglaterra, y ella tuvo una relación con él estando él casado. Y luego tuvo una relación más adelante, más en su vida, con William Godwin. William Godwin es un personaje muy famoso porque es uno de los padres del anarquismo moderno, y ella tuvo una relación con él, una relación bastante hermosa por lo visto, y no se casaron. Eso sí, se casaron a última hora cuando ella salió embarazada porque no quería justamente que su hija fuera execrada desde el punto de vista social. Ella no solo se limitó pues, a tener estas actitudes, digamos, revolucionarias, pues, sino que también asumió actitudes revolucionarias en el plano teórico, en el plano de una práctica dirigida al cambio. Ella tuvo una amiga en su juventud llamada Fanny Blood, y esa amiga Fanny Blood la acompañó a ella a crear una escuela para mujeres, una escuela para niñas, para adolescentes, que terminó fracasando porque Fanny Blood se enamoró, se fue a vivir a Lisboa y allí murió a consecuencia de un parto, murió de fiebre puerperal. Ella se dedicó a escribir en Londres, escribió, empezó a hacer ensayos, estudios y terminó escribiendo algunas obras importantes para la historia del feminismo. Escribió un tratado sobre la educación de las niñas. Es un tratado, un pequeño libro, pero es muy valioso porque ella condena allí el que las mujeres sean utilizadas como mero objeto sexual, como mero adorno de la casa y que por eso no se les dé educación. Y exige una educación igual para las mujeres, la misma educación que reciben los hombres, algo que era verdaderamente impactante en estas últimas décadas del siglo XVIII. Y ella escribe más adelante su obra principal, una obra que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres, y que es una respuesta a una obra publicada por Edmund Burke, que es uno de los grandes conservadores, reaccionarios, si se quiere, ingleses, que acababa de escribir un libro contra la Revolución Francesa. Y ella responde justamente con esta obra que es su obra principal. Por cierto, ella se va en 1793, abandona Inglaterra, se va a Francia, participa allí, vive la Revolución Francesa, allí es donde se enamora del norteamericano James Inley, tiene pues una participación allí en el testigo por lo menos de la Revolución Francesa, luego se traslada a los países escandinavos y finalmente regresa a Inglaterra. Y regresa a Inglaterra y allí ya conocía a William Godwin, lo conocía de antes, pero lo vuelve a encontrar y allí se enamoran y viven entonces una relación amorosa bastante libre y al final, cuando ella sale embarazada, como dije, decide casarse. La niña que sale de ese embarazo es una persona también famosa. Se llama, por supuesto, Mary Godwin,
o Mary Goldwyn Wollstonecraft, pero todo el mundo la conoce como Mary Shelley. Y Mary Shelley es la esposa, se hace esposa de uno de los grandes poetas ingleses, Percy Shelley, y ella es famosa por sí misma porque es la autora de esa novela llamada Frankenstein, que ha sido llevada al cine muchísimas veces y se ha convertido en uno de los hitos, si se quiere, de la literatura fantástica. Pero Mary Wollstonecraft muere en el parto de su hija Mary en septiembre de 1797. Y a mí me gustaría terminar esta efeméride haciendo un comentario sobre lo terrible que era para las mujeres de esa época parir. Era terrible parir por muchas razones. En primer lugar, porque las mujeres eran consideradas meros objetos sexuales cuyo objetivo era parir. El hombre tenía la posibilidad de usar a la mujer como objeto sexual en su casa para parir y tener todas las amantes jóvenes o libres que quisiera fuera del matrimonio. La mujer era simplemente un objeto sexual dedicado a parir y uno se encuentra en esos tiempos con unas mujeres que asombran porque paren 10 veces, 12 veces, tienen 10 o 12 hijos, una cosa verdaderamente impresionante, unas máquinas de parir usadas simplemente para eso. En segundo lugar, porque en esa condición de sujeción de las mujeres convertidas en meros objetos sexuales, era muy frecuente, sobre todo cuando eran mujeres todavía más jóvenes, que los maridos exigieran tener relaciones sexuales inmediatamente después del parto, lo cual significaba que si la mujer no había adquirido la fiebre puerperal al parir, la adquiría al tener estas relaciones forzosas y probablemente contribuía eso también a su enfermedad y a su muerte. Es decir, el cuadro terrible de vida de las mujeres era así, y de hecho la hermana mayor de Mary Wollstonecraft, Elisa, estuvo a punto de morir. Su camarada y amiga Fanny Blood murió de fiebre puerperal y ella misma murió también de fiebre puerperal cuando parió cuando dio a luz a su hija Mary Shelley.